Hola, mi nombre es Dafne Samaniego, soy estudiante de medicina y en el día de hoy te voy a estar hablando acerca de los aspectos más importantes de la prostatitis. Y bien, ¿qué es la próstata? La próstata es una glándula que forma parte del sistema reproductor masculino y esta se va a encargar de producir el líquido que forma el semen. La próstata se ubica en la pelvis, justo debajo de la vejiga y por delante del recto. Esta tiene el tamaño de una nuez y envuelve a la uretra. La uretra es el conducto por el cual pasa la orina desde la vejiga hacia el exterior. El término prostatitis nos dice que hay una inflamación en la glándula prostática. Esta va a ocasionar una serie de síntomas que están caracterizados por trastornos miccionales, es decir, problemas al orinar, trastornos sexuales y perineales, en mayor o menor medida, dependiendo de si la causa es infecciosa o no. Prostatitis es un diagnóstico que realmente abarca una amplia gama de condiciones clínicas. En este diagrama te muestro una forma simple que sucede cuando la próstata se inflama. A la mano izquierda tenemos una próstata de un tamaño normal. Como les había mencionado, la próstata va a envolver a la uretra. La uretra es el conducto que va desde la vejiga y que lleva la orina desde la vejiga hacia el exterior del cuerpo. Cuando tenemos una prostatitis, esta próstata tiene un tamaño mucho más grande de lo normal, lo que va a ocasionar que se comprima la uretra, causando que el flujo miccional o el flujo de la orina se vaya a ver interrumpido y esto puede generar malestar. El término prostatitis abarca una amplia gama de condiciones clínicas. En 1999, el Instituto Nacional de la Salud las categorizó, esto para un mejor entendimiento de la enfermedad. En la categoría 1 vamos a tener la prostatitis bacteriana aguda. En la categoría 2, la prostatitis bacteriana crónica. La categoría 3 es la prostatitis no bacteriana inflamatoria y no inflamatoria. Finalmente, en la categoría 4 tendremos la prostatitis inflamatoria asintomática. En las tres primeras categorías vamos a encontrar que el paciente presenta síntomas geniturinarios. Y la categoría 4, como su nombre lo indica, los pacientes no presentarán ningún síntoma. Se sabe que aproximadamente el 8.2% de los hombres van a tener prostatitis en algún momento de sus vidas. Esta es una de las enfermedades más comunes que se observan en la práctica clínica. Sin embargo, solo se diagnostica en el 25% de los pacientes que presentan síntomas genitourinarios. De las cuatro categorías, la más común es la prostatitis crónica y síndrome de dolor pélvico crónico, en un 90 a un 95%, y se observa más en varones mayores de 35 años. En los pacientes menores de 35 años, la variante más común es la prostatitis bacteriana aguda. Y bien, ¿cuál es la causa? Cada categoría tiene causas distintas. En el caso de la categoría 1 o prostatitis bacteriana aguda, puede ser causada por una infección ascendente a través de la uretra, por reflujo de orina hacia los conductos prostáticos o por extensión directa o diseminación linfática desde el recto. Como les había mencionado, la próstata se encuentra por delante del recto, así que si tenemos una infección en el recto, esta infección puede pasar hacia la próstata. Aproximadamente el 80% de los microorganismos son organismos como Escherichia coli, Enterobacter, Serratia, Pseudomonas, Enterococos y Proteus. Hay que considerar la posibilidad de una infección de transmisión sexual por Neisseria gonorrhoeae y Chlamydia trachomatis en todo hombre menor de 35 años que presente síntomas genitourinarios. Además, los ancianos que tienen catéteres uretrales permanentes tienen mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad. En la categoría 2 o prostatitis bacteriana crónica, esta es una enfermedad que se presenta en los hombres por mucho más tiempo, puede ser desde semanas a meses o años. Se debe principalmente a un problema para orinar, ya sea estructural o funcional. Puede ser una obstrucción al flujo de la orina. En el caso de esta, el microorganismo Escherichia coli es el responsable del 75 al 80% de los casos. También tenemos otros microorganismos que pueden causarla, como Chlamydia trachomatis,
especies de ureaplasma, Trichomona vaginalis. Hay que considerar organismos que son poco comunes como Mycobacterium tuberculosis, Histoplasma y especies de Cándida. También hay que considerarla en pacientes VIH positivo y aquellos con infección por citomegalovirus. Hay condiciones inflamatorias como la sarcoidosis que pueden causar esta condición. En el caso de la categoría 3 o síndrome de dolor pélvico crónico, su causa no es tan conocida. Se dice que puede tener un origen infeccioso o inflamatorio y este puede llevar a una lesión neurológica y a una disfunción del piso pélvico que lleva a un aumento del tono pélvico. Al igual que la prostatitis crónica, también se puede ver a un defecto funcional o estructural de la vejiga que causa una obstrucción del flujo de la orina. Igualmente se puede ver a una obstrucción del conducto eyaculador o a una inflamación de la próstata por cualquier otra causa. En la categoría 4, que es la prostatitis inflamatoria asintomática, las causas son similares, a diferencia de que el paciente no presenta síntomas. Una prostatitis bacteriana aguda se puede presentar con fiebre, dolor en las articulaciones, aumento en la frecuencia de orinar. El paciente puede manifestar escalofríos, un malestar general, dolor al orinar, dolor en la zona perineal, puede tener urgencia de orinar, un chorro débil y sensación de que no ha orinado completamente, o puede manifestar dolor lumbar o abdominal bajo. La prostatitis bacteriana crónica se presenta con síntomas obstructivos del tracto urinario. Entre ellos, el paciente manifiesta que va más veces al baño durante el día, que tiene urgencia de orinar o que no ha vaciado completamente su vejiga. También puede manifestar que tiene dolor al orinar o que ha estado teniendo infecciones recurrentes del tracto urinario en los últimos meses. Hay pacientes que pueden presentar tanto prostatitis bacteriana crónica como síndrome de dolor pélvico crónico de manera simultánea. La manifestación más común de estas o la razón por la cual asisten a consulta es el dolor. Estos pacientes refieren que tienen mucho dolor en la pelvis, dolor en la zona perineal, dolor coccigio, dolor uretral y testicular. También manifiestan dolor al eyacular. Hay un aumento en la frecuencia de orinar o sensación de que no han vaciado completamente su vejiga. También hay casos de disfunción eréctil o de problemas durante el acto sexual. Luego de escuchar todos estos síntomas, creo que presento algunos. ¿Qué debo hacer? Lo primero que debes hacer es asistir a una consulta con tu médico de cabecera o con un urólogo. El urólogo es el especialista de los problemas del sistema reproductor masculino. Esta enfermedad se diagnostica clínicamente, es decir, si llegas a una consulta con los síntomas señalados anteriormente, tu médico sospechará de esta entidad. El examen físico es lo siguiente. En este vamos a realizar un tacto rectal. También se enviarán análisis de orina o de semen para detectar la presencia de posibles bacterias que revelen infección. Algunas veces se envían los niveles de PSA, que es el antígeno prostático específico. Sin embargo, no debe usarse de forma rutinaria, ya que por la inflamación puede estar elevado y confundirse con otras patologías que también afecten a la próstata. En el tacto rectal, el paciente puede tener una glándula sensible, nodular, caliente, blanda o de sensación normal en el examen rectal digital. Puede presentar sensibilidad abdominal suprapúbica, una vejiga agrandada y sensible debido a retención urinaria. En la prostatitis bacteriana crónica, a veces habrá hallazgos normales entre episodios. Aquellos pacientes que tienen prostatitis crónica y síndrome de dolor pélvico crónico pueden presentar un esfínter anal apretado en el examen rectal. Es importante señalar que los hallazgos del examen rectal no son específicos para cada categoría diagnóstica de prostatitis. En el caso de la prostatitis bacteriana aguda, la terapia con antibióticos es esencial en el tratamiento. En el caso de que el paciente presente síntomas sistémicos, se debe ingresar para pasarle antibióticos intravenosos para hidratarlo y aliviar su dolor. En el caso de la prostatitis bacteriana crónica, se dan antibióticos por aproximadamente 4 a 8 semanas. Entre ellos, se pueden utilizar la fluoroquinolona
o el trimethoprim con sulfa. En el síndrome de dolor pélvico crónico y en la prostatitis inflamatoria asintomática, tu médico puede recomendarte alfa bloqueadores o diazepam con baños de asiento, estos para aliviar el dolor. Es importante que si presentas estos síntomas o los has llegado a presentar, trates de orinar con frecuencia, es decir, no aguantar las ganas de orinar por mucho tiempo. Hay que evitar el consumo de alcohol o disminuir el consumo de alimentos picantes y de cafeína. Es recomendable beber entre 2 a 4 litros de agua al día. Y en caso necesario, tu médico te enviará analgésicos o antiinflamatorios para aliviar el dolor. Tengo prostatitis. ¿Cuál es mi pronóstico? ¿Desarrollaré cáncer de próstata? Bien, la prostatitis bacteriana aguda de primera aparición tiene un buen pronóstico con terapia antibiótica y con un buen complemento por parte del paciente. Es importante saber que los antibióticos se deben tomar durante el tiempo estipulado por tu médico y no dejarse de tomar aunque los síntomas se hayan aliviado. En el caso de los pacientes con prostatitis crónica recurrente, pueden presentar exacerbaciones y los factores causales pueden afectar el resultado. Si no se trata adecuadamente de estas entidades con antibióticos, puede desarrollarse una urosepsis, que tiene una mortalidad significativamente alta en pacientes con diabetes, pacientes en diálisis, inmunocomprometidos y posquirúrgicos. Además, se sabe que la prostatitis crónica y la prostatitis inflamatoria asintomática no se han relacionado definitivamente con el desarrollo de cáncer de próstata. Si has llegado hasta aquí, agradezco tu atención y espero que esta presentación te haya aclarado las dudas. Muchas gracias.